Hola, ¿cómo están? Jóvenes, señoritas, padres de familia, bienvenidos a la mesita. La semana pasada hablamos acerca del espacio geográfico. En esta ocasión vamos a hablar de los componentes del espacio geográfico. Son 5. El natural abarca todo lo que nos rodea, lo que no está hecho por el ser humano, las montañas, los ríos, el clima, el agua. El componente social está integrado por la población, por la cantidad de jóvenes, adultos, niños, el género y la cantidad de cada uno de ellos. El componente cultural está integrado por las costumbres y las tradiciones de la población. El componente político está integrado por el Estado, los miembros del Congreso, las leyes, las fronteras de los países, también son el componente político. Tenemos el componente económico que está integrado por las actividades económicas de la región. Tenemos el sector primario, secundario y terciario. Bien, ahora vamos a consultar a Geo. Nos va a mostrar un pequeño video. Como ya les explicó el profesor Manuel Flores, el espacio geográfico es básicamente el lugar en donde tú vives, donde tu papá o tu mamá trabajan, donde vive tu abuelita, donde viven tus primos. Todos esos son espacios geográficos, aquellos lugares donde se desarrolla el ser humano, donde se desenvuelve el ser humano. Todos estos están compuestos por 5 cosas. Primero, el componente natural. El componente natural es todo aquello que es consecuencia de la naturaleza, como por ejemplo las montañas, los volcanes, los ríos, las lagunas, etc. Todo aquello que es resultado de la naturaleza pertenece al componente natural. Número 2. El componente social, su eje principal es el ser humano, cómo éste se desarrolla, cómo éste se distribuye, ya sea en pequeños pueblos o en grandes ciudades. Componente número 3, el componente económico. En este otra vez. Componente número 3, componente económico. En este componente se trata de cubrir las necesidades que tiene la sociedad, como por ejemplo la necesidad alimentaria. ¿Qué crees tú que se hace para que pueda llegar productos cárnicos o vegetales o frutas a tu mesa? Se tiene que hacer la ganadería, la agricultura, la pesca, entre otras. Todos estos son componentes económicos porque intentan cubrir todas las necesidades que se presentan en la sociedad. Y esto solo es uno de tantas necesidades que tenemos. Componente político es la organización del poder. Las fronteras, los tratados, los acuerdos, pero estas fronteras no son fronteras naturales, no son delimitaciones naturales, sino delimitaciones políticas, aquellas que separan una nación de otra. Por ejemplo, tenemos a México y a Estados Unidos que están divididos a través de una frontera. Y por último, los componentes culturales son aquellas tradiciones que nosotros vamos teniendo generación tras generación que pueden sufrir pequeños o grandes cambios. Como por ejemplo, aquí en México, una tradición muy arraigada es el Día de los Muertos, que ya está muy cerca para festejarse. Vamos a ver las características del espacio geográfico. El espacio geográfico es localizable. Nosotros podemos localizar cualquier punto sobre la Tierra con exactitud. Ahora vamos con Geo. ¿Dónde te encuentras, Geo? Bueno, profesor, en este momento me encuentro en el Paseo Santa Lucía. Pero dígame, profe, ¿cómo podría usted localizarme a mí en un mapa? Bueno, a través de las coordenadas es que se puede localizar con exactitud una persona. Tenemos la latitud y la longitud y la altitud. Ahora, la siguiente característica es temporalidad. La temporalidad nos permite poder ubicar un lugar, pero en el tiempo. Geo, ¿podrías viajar unos miles de años al pasado estando en ese mismo lugar?
Bueno, estamos a 30.000 años en el pasado en Nuevo León. Así es como se veían las tierras en aquel entonces. Podíamos encontrar animales que ya están extintos en nuestra actualidad, como por ejemplo mamuts o tigres dientes de sable. Pero ¿qué pasaría si viajáramos a poco más de 90 millones de años en el pasado? Si viajáramos 90 millones de años en el pasado, se vería más o menos así, completamente cubierto de agua. Y podríamos encontrar animales como este que está acá. Ese animal es un plesiosaurio. Muchos de ustedes quizás lo conozcan por su apodo del monstruo de Arranberry, pero no se dejen llevar por su apariencia, que parece como un delfín. Este animal era carnívoro y muy rápido. Bien, ahora podrías cambiar de localización, pero ¿puedes ir más atrás en el tiempo, por favor? Bueno, ahora hemos viajado hasta Pangea, cuando... Y la siguiente característica es la diversidad. ¿Por qué? Porque los espacios son únicos, son irrepetibles, de ahí la necesidad de cuidarlos. La otra característica es la distribución. Esta es cómo se relacionan los componentes, cómo están organizados. ¿Sí? Y la relación entre relación, pues se los dice claramente. Cómo se relacionan los componentes que mencionamos, los naturales, los sociales, los económicos, los políticos y los culturales. Bien, hasta aquí llegamos con la explicación. Si existe alguna duda, alguna aclaración, no duden en comunicarse, utilicen las plataformas que tengan a la mano. Hasta la próxima.